La gladiatura, o la práctica de los combates de gladiadores en la antigua Roma, comenzó en el siglo III a.C., ya que el primer combate registrado entre gladiadores, cuyo nombre proviene del latín gladius, tuvo lugar alrededor del año 264 a.C. Este enfrentamiento, organizado por los hermanos Marco y Décimo Junio Pera en el Foro Boario, un mercado de ganado en Roma, se llevó a cabo mucho antes de la construcción del Coliseo y se realizó en honor a su padre fallecido. Sin embargo, la gladiatura tiene un origen mucho más antiguo, atribuido no a los romanos, sino a los campanos, etruscos y otras tribus itálicas del siglo IV a.C. o incluso anterior. No obstante, su verdadera procedencia es incierta, ya que su desarrollo pudo haber sido influenciado por diversas tradiciones. Inicialmente, los combates de gladiadores comenzaron como rituales funerarios y ceremonias religiosas, no como entretenimiento público. Estos combates, conocidos como munera, se realizaban para calmar la ira del difunto y se consideraban una ofrenda para apaciguar el espíritu del fallecido. La sangre derramada en estos combates, ofrecida como regalo, era vista como una forma de honrar al difunto y a su familia. Los gladiadores involucrados en los munera, conocidos como bustuarios o bustuarii por su asociación con la pira funeraria, no siempre morían en combate. Estos luchadores combatían cerca de la pira donde se incineraba el cadáver, en la creencia de que su sangre apaciguaba a los espíritus malignos. Los munera se celebraban cerca de la tumba del fallecido, típicamente a los 9 días de su muerte, y eran organizados por el munerator, la persona que ofrecía el evento. Con el tiempo, el concepto de munus se amplió para servir como una muestra de la gloria y honra de las familias romanas. Los munera o juegos gladiatorios se convirtieron en un elemento central de la política y la vida social romana, institucionalizándose como una forma popular de entretenimiento público y alejándose de su origen religioso. Durante gran parte de la República Romana, los juegos gladiatorios se celebraban en lugares temporales, como el Foro Romano, que era el centro cultural, político y religioso de la ciudad. Con el tiempo, se construyeron anfiteatros permanentes en la capital, y la lucha gladiatoria evolucionó de un rito funerario a un espectáculo de masas, atrayendo tanto al público en general como a la élite de Roma. Una vez que los combates de gladiadores, o munera gladiatoria, dejaron de ser ceremonias religiosas para convertirse en un espectáculo, no solo entretenían al público, sino que también inculcaban valores guerreros y masculinos, al tiempo que demostraban la superioridad de Roma sobre sus enemigos. En este contexto, la mayoría de los gladiadores eran prisioneros de guerra capturados durante victorias militares y exhibidos en desfiles triunfales como trofeos. Aquellos en mejor condición física eran vendidos a los lanistas, auténticos mercaderes de carne humana, que se dedicaban a comprar, vender y entrenar gladiadores en los ludus, las escuelas especializadas en formar a estos combatientes. A pesar de su origen, los gladiadores despertaban sentimientos encontrados entre el pueblo romano. Por un lado, eran despreciados por participar en una actividad considerada infame y propia de esclavos, pero, por otro, eran admirados por su valentía, disciplina, y su desprecio por la muerte. A pesar de que muchos gladiadores eran esclavos capturados en la guerra, también había delincuentes condenados, conocidos como damnati, que perdían su estatus social y enfrentaban la muerte o mutilación en la arena, así como hombres libres voluntarios, llamados auctorati, hombres libres que buscaban gloria o subsistencia. Todos los aspirantes a gladiadores, ya fueran voluntarios o condenados, debían realizar un juramento sagrado al llegar al ludus. Este juramento podría ser resumido en la frase luro uri, vinciri, berberari, ferroque necari, que expresaba la disposición de los gladiadores a soportar las duras pruebas de su profesión, incluyendo ser quemado, encadenado, golpeado y, finalmente, morir por la espada. Esta frase refleja la aceptación de las severas consecuencias de su rol, destacando una actitud de heroísmo ante la adversidad y la disposición a enfrentar la muerte con valentía. Al ingresar, los gladiadores podían ser marcados con un hierro candente o mediante un tatuaje, conocido como estigmata, en partes visibles del cuerpo, como la cara, las piernas o las manos. Estos tatuajes solían incluir un texto que permitía identificarlos, ya que la mayoría eran esclavos o criminales, lo que facilitaba su captura y devolución a sus amos o a las autoridades en caso de fuga. Inicialmente, los gladiadores principiantes, conocidos como tiro, eran evaluados al llegar al ludus por un doctor especializado en entrenamiento y bajo la supervisión del lanista.
Los doctores eran entrenadores jefes, especializados en estilos de combate específicos y probablemente, gladiadores retirados. Su especialización en una armadura concreta determinaba el tipo de gladiadores que entrenaban. Estos doctores eran asistidos por gladiadores más jóvenes y físicamente capacitados, conocidos como magistri, quienes, al igual que ellos, también estaban especializados en diferentes tipos de armadura. Desde su llegada a la escuela de gladiadores, los luchadores se enfrentaban condiciones de vida severas y castigos físicos, que aunque duros, eran normales en un entorno que valoraba una estricta disciplina para actividades exigentes. El alojamiento en el ludus estaba dividido en secciones que reflejaban el estatus y la condición de cada gladiador, con una jerarquía rígida y una notable segregación. Además, el ludus albergaba gladiadores de diversas nacionalidades debido a que muchos eran prisioneros de guerra. Esta variedad lingüística requería que los instructores enseñaran el latín o organizaran a los gladiadores en grupos de entrenamiento según los dialectos que hablaban, lo que también fomentaba la segregación por nacionalidades. Los gladiadores se alojaban en celdas organizadas en formación de acuartelamiento alrededor de un campo de prácticas central. Una vez asignados a su grupo, los gladiadores comenzaban un riguroso entrenamiento dirigido por el doctor, que como se ha dicho, era un gladiador retirado especializado en cada tipo de combate. A su vez, el doctor era asistido por los magistri, gladiadores recientemente retirados o aún en activo que no habían alcanzado el rango de doctor, quienes ayudaban a perfeccionar las habilidades de combate de los novatos. Este entrenamiento, llamado exercitio, se realizaba en la arena del ludus utilizando armas de madera para los ejercicios ofensivos y elementos defensivos de hierro o acero. Además de los combates en la arena, la preparación de los gladiadores incluía levantamiento de pesas y prácticas con armas lastradas, más pesadas que las reales, para mejorar la velocidad, la reacción y la resistencia de los gladiadores. También se les instruía en habilidades interpretativas para cautivar a los espectadores, especialmente a las 6 vestales encargadas de decidir el veredicto en el anfiteatro. Todos los gladiadores estaban obligados a acatar la ley del lanista y someterse a la estricta disciplina del ludus, donde la desobediencia se castigaba con severidad, llegando incluso a la muerte. Las armas, guardadas en el armamentarium, les estaban prohibidas, y cualquier intento de motín era sofocado rápidamente por los soldados. No obstante, la dureza de los superiores en estas escuelas de gladiadores a veces era tan extrema que provocaba revueltas, como la famosa rebelión liderada por Espartaco en la escuela de Capua. Como se puede comprobar, vivir en un ludus o escuela de gladiadores tenía sus inconvenientes, como los castigos corporales, la rutina diaria estricta y la restricción de no poder salir del recinto. Sin embargo, aquellos gladiadores que lograban destacarse podían disfrutar de una vida dentro del ludus similar a la de un ciudadano romano. Entre las ventajas de vivir en el ludus estaban el acceso a techo, seguridad personal contra ladrones y criminales, y una dieta nutritiva cuidadosamente planificada. Los gladiadores recibían una alimentación que incluía carne abundante, alubias hervidas, harina de avena, frutos secos y cebada, un cereal valorado por sus propiedades para fortalecer el cuerpo y mantener el rendimiento físico, ya que los gladiadores representaban una inversión significativa para el lanista. El lanista, como propietario y gestor de una ludus, solía brindar un trato adecuado a los gladiadores, aunque este variaba según su origen. Los condenados, por ejemplo, estaban sujetos a una vigilancia más estricta debido a la posibilidad de que, en caso de fuga, el Estado pudiera exigir responsabilidades al lanista. Los esclavos gozaban de algo más de libertad dentro del ludus, mientras que los auctorati disfrutaban de plena libertad, con algunos de estos voluntarios viviendo fuera del ludus en sus propias casas con sus familias y acudiendo al ludus únicamente para el entrenamiento. Tras algunos entrenamientos, los gladiadores aprendices, también llamados tiros, eran clasificados según sus habilidades y asignados a diferentes familias de gladiadores que entrenaban juntas. En este entorno, no era raro que se formaran fuertes lazos afectivos entre ellos, que a menudo se quebrantaban por los enfrentamientos en la arena. Los gladiadores estaban preparados tanto para luchar como para enfrentar una muerte que podía llegar en cualquier momento. Desde que entraban a la arena, sus vidas quedaban en manos de su señor y del público, algo que el pueblo romano admiraba profundamente y que confería honor a su familia gladiatoria. Dado que los combates eran un espectáculo público en el que, muchas veces, la vida de los luchadores dependía de la voluntad de los espectadores, los gladiadores necesitaban no solo entrenamiento físico, sino también una sólida preparación mental.
Además, era vital ofrecer combates espectaculares, con una estética sangrienta que mantuviera al público cautivado. Aquellos gladiadores que destacaban en la arena se convertían en auténticas estrellas, con los contratos más costosos, por los que competían fervientemente los editores o muneratores, es decir, las personas encargadas de organizar y financiar los juegos de gladiadores. Si los gladiadores aprendices no cumplían con los requisitos establecidos en el ludus, eran asignados a los gregarii, gladiadores de menor rango y valor, que eran enviados con frecuencia a la arena para participar en batallas grupales. Los gregarii, cuyo costo era el más bajo, recibían un entrenamiento básico y contaban con menos oportunidades para destacar y ganarse el favor del público, enfrentándose a un mayor riesgo de muerte en sus combates. A pesar de la aparente falta de interés de los lanistas en invertir en estos gladiadores de bajo nivel, la ley les obligaba a mantener un número igual de gregarii y gladiadores cualificados. Si no había número suficiente de gregarii, los lanistas debían presentar gladiadores cualificados incluso al precio de los malos. Sin embargo, si el tiro o gladiador novato mostraba aptitudes, en lugar de ser asignado a los gregarii, se le podría asignar al grupo de armas pesadas o ligeras, según sus habilidades. Además, un gladiador podía ascender en una jerarquía de grados conocida como palus, hasta alcanzar el rango más alto, el primus palus, que se traduciría como gladiador de primer rango. Una vez que el lanista aseguraba que sus gladiadores estaban debidamente preparados y alineados con las expectativas del público, debía contactar a uno o varios editores o patrocinadores. Estos patrocinadores, generalmente políticos o individuos adinerados, financiaban los combates y pagaban al lanista por presentar a los gladiadores en eventos específicos, como juegos de gladiadores incluidos en celebraciones públicas o festividades. Estos eventos servían a los patrocinadores para aumentar su popularidad y apoyo público, al demostrar su riqueza y estatus a través de espectáculos grandiosos. Estos juegos no solo reforzaban su posición social y política, sino que también ayudaban a consolidar relaciones con figuras influyentes y a fortalecer alianzas. Además, eran una forma de celebrar victorias y aniversarios importantes, mostrando la habilidad del patrocinador para gestionar eventos complejos y destacarse en la sociedad. Esto demuestra cómo las luchas de gladiadores, que comenzaron como actos comunitarios, evolucionaron en espectáculos profundamente entrelazados con la política romana, ya que los políticos y los emperadores utilizaron estos juegos como herramientas para ganar popularidad, consolidar su poder y desviar la atención de problemas sociales y económicos, mediante eventos que exhibían su riqueza y generosidad. Así, los gladiadores no solo entretenían, sino que también desempeñaban un papel crucial en la propaganda y la política, reafirmando la autoridad de los líderes y asegurando el apoyo popular. Debido a su importancia, el mundo de la gladiatura llegó a mover enormes sumas de dinero. Para ilustrar este fenómeno, a mediados del siglo II después de Cristo, algunos empresarios se arruinaron organizando los juegos y solicitaron al emperador Marco Aurelio que estableciera una legislación para regular los precios y evitar abusos. Como resultado, en el año 177 después de Cristo, se promulgó la ley gladiatoria, que estableció 3 categorías de anfiteatros y clasificó a los gladiadores en 3 tipos distintos. De esta manera, según la categoría del anfiteatro y el rango de la ciudad en que se presentaban, los gladiadores tenían un límite de honorarios que podían cobrar. En los anfiteatros más pequeños, los juegos menos costosos oscilaban entre 30.000 y 60.000 sestercios, con gladiadores cuyo precio variaba entre 3.000 y 5.000 sestercios. En contrapartida, los grandes espectáculos, que superaban los 150.000 sestercios, los gladiadores más experimentados podían cobrar entre 6.000 y 15.000 sestercios según su categoría. Cabe mencionar que, como se ha dicho, existían los gladiadores gregarii, cuyo precio solía estar entre 1.000 y 2.000 sestercios. Una vez establecidos los precios, los juegos de gladiadores se anunciaban con antelación en varios lugares, detallando el motivo, el organizador, la fecha, el lugar y el número de gladiadores participantes. También se mencionaban otros aspectos, como las venaciones, que eran espectáculos de caza en los que se enfrentaban animales salvajes entre sí o contra gladiadores, especialmente entrenados, conocidos como venatores o bestiarii. Estos eventos incluían ejecuciones, música y comodidades para el público, y el día del espectáculo se distribuía un programa, conocido como Libellus Munerarius, que ofrecía información detallada sobre los gladiadores, los combates y el orden de aparición. El primer combate de un gladiador novato, conocido como tiro,
marcaba un momento crucial en su carrera. Durante este debut, el gladiador adoptaba un apodo que lo identificaría en la arena y se elegía con cuidado para que sonara imponente y memorable, sirviendo como una estrategia de marketing esencial. Un nombre efectivo no solo captaba la atención en los anuncios, sino que también ayudaba a construir su popularidad entre el público. La conexión emocional con los espectadores era vital, ya que podía determinar el destino del gladiador en el combate. Apodos que destacaban cualidades excepcionales, como en el caso de los gladiadores zurdos o scabae, les otorgaban una ventaja adicional al atraer la simpatía y el apoyo del público, factores que podían ser decisivos para su supervivencia en la arena. Cada gladiador se especializaba en el manejo de un equipo, panoplia o armadura específica, como se ha detallado en uno de los vídeos del canal. No era común que se enfrentaran gladiadores de la misma categoría y armamento en la arena, ya que el atractivo del combate radicaba precisamente en la diversidad de técnicas y armas. Había una especie de equilibrio entre los luchadores, lo que uno ganaba en defensa, el otro lo compensaba con habilidades ofensivas que el primero no poseía. Esta dinámica hacía los combates mucho más interesantes y emocionantes para el público. Los gladiadores se enfrentaban en combates con rivales de habilidades similares, ya que la igualdad en la lucha y la imprevisibilidad de las apuestas eran clave para mantener al público emocionado. Estos emparejamientos eran realizados por el editor antes del desfile, aunque también podían ser decididos por el emperador o el público. Además de los combates individuales, se celebraban luchas entre varios adversarios y combates en masa, conocidos como Gregatim. Estos enfrentamientos, que solían incluir a gladiadores de nivel más bajo, los Gregarii, añadían variedad al espectáculo. Antes del combate, los gladiadores realizaban un calentamiento, conocido como Prolusio, utilizando armas de madera para captar la atención del público. Al entrar en la arena, los gladiadores estaban generalmente acompañados por dos árbitros, el árbitro principal, llamado Summa Rudis, y su asistente, el Secunda Rudis. Además, estaban presentes auxiliares conocidos como Lorari o incitatores, quienes motivaban a los luchadores para mantener la intensidad del combate. Estos árbitros y auxiliares no solo supervisaban el enfrentamiento, sino que también se aseguraban de que se respetaran las reglas estrictas para garantizar un juego limpio y ofrecer un espectáculo vibrante. Los espectadores no asistían solo para presenciar una matanza, sino para disfrutar de la destreza acrobática, la habilidad con las armas, la valentía y la agilidad de los gladiadores. Entonces, todos inclinaban la cabeza en señal de respeto al editor, la persona encargada de organizar y financiar el espectáculo, y éste daba la señal para iniciar el combate. Los combates no se dividían en asaltos y continuaban hasta que uno de los luchadores se rendía o moría. Si un gladiador deseaba rendirse, podía hacerlo extendiendo el dedo índice de la mano que sostenía el escudo, que había arrojado al suelo, y el árbitro detendría la lucha. La decisión final sobre la vida o la muerte del vencido correspondía al editor, quien debía considerar tanto el costo económico de la muerte de un gladiador, que era significativo, como las expectativas del público. El gladiador derrotado se esforzaba por mantenerse en pie hasta que se pronunciaba el veredicto, ya que permanecer erguido era visto por los espectadores y el editor como un indicio de que había luchado con valentía. En cambio, quedarse en el suelo se interpretaba como señal de debilidad y merecimiento de la muerte. Mientras tanto, el vencedor asumía una pose triunfante con la espada en alto, listo para dar el golpe final, mientras el vencido colocaba las manos juntas detrás del cuerpo y el escudo en el suelo. Cicerón, el célebre político y orador romano, afirmaba que el pueblo despreciaba a los gladiadores que suplicaban por sus vidas. No bastaba con resignarse, un gladiador debía enfrentar su destino con firmeza, evitando cubrirse la cara con las manos o resistir de manera desesperada. Si era necesario, el gladiador debía incluso dirigir la espada del vencedor hacia sí mismo, para morir con dignidad. Contrariamente a lo que a menudo se representa en el cine, si la mayoría del público pedía el perdón para el gladiador derrotado, el editor solía agitar un trapo mientras gritaba missio, que significaba perdonado o indultado. Por otro lado, si el editor decidía la muerte del gladiador, gritaba degéllalo o yugula, y, con el puño cerrado, hacía un gesto con el pulgar de izquierda a derecha sobre su garganta, simulando el acto de degollar. Es importante destacar que, si el combate se celebraba en Roma y estaban presentes las vestales, las sacerdotisas de Vesta, ellas solían tener la responsabilidad de decidir sobre la vida o muerte del gladiador vencido,
basándose en la opinión mayoritaria del público. En ocasiones, un gladiador derrotado podía ser indultado si el combate había sido prolongado o si tenía una gran reputación, siendo los luchadores más veteranos y famosos quienes contaban con mayores probabilidades de obtener el perdón cuando eran derrotados. Si un gladiador derrotado era perdonado, salía de la arena y recibía atención médica en el saniarium o enfermería. Sin embargo, si se le concedía el yugula y se ordenaba su ejecución, el vencedor realizaba el acto de manera ritual. Tras la muerte, dos personajes disfrazados, uno como el dios Mercurio y otro como Dispater, una figura infernal etrusca, verificaban el fallecimiento. Si el cuerpo se estremecía, le daban martillazos en la cabeza hasta que dejaba de moverse, si no, solo le daban 3 golpes. Luego, lo subían a una litera y lo llevaban simbólicamente al Averno, los infiernos. El cadáver era sacado de la arena a través de la Porta Libitinensis, nombrada así en honor a Libitina, diosa de la muerte. Esta puerta, símbolo de la muerte, estaba situada en el extremo opuesto de la Triumpalis, la puerta del nacimiento, representando la dualidad de la vida y la muerte. Una vez retirado el cuerpo, era llevado al Spoliarium, donde se le despojaba de sus prendas y armas. Para garantizar oficialmente su muerte, le volvían a cortar el cuello y le extraían la sangre, la cual era embotellada y vendida como un remedio supuestamente eficaz para tratar la esterilidad, la impotencia, la epilepsia y otros males. Por ello, el comercio de la sangre de gladiador, así como de sus armas y objetos personales, se convirtió en un negocio muy lucrativo. Posteriormente, el cuerpo del gladiador derrotado era entregado a quienes lo reclamaban, generalmente miembros de su familia o de su comunidad gladiatoria, quienes se encargaban de su entierro y funeral. Por otro lado, la suerte del vencedor era muy distinta. En la arena, se quitaba el yelmo y saludaba al público con el tradicional gesto de los gladiadores, alzando el puño que sostenía la espada o gladius. A continuación, recibía un manto púrpura, símbolo del triunfo, junto con la palma de la victoria, una corona de laurel y una bandeja de plata. Luego daba una vuelta a la arena, recibiendo aplausos y vítores del público, así como recompensas arrojadas desde las gradas. Además, el editor de los juegos solía otorgarle una recompensa monetaria. Al final de la jornada, participaba en una fiesta pública donde, junto a los demás gladiadores victoriosos, era homenajeado por sus numerosos admiradores. No obstante, la fama de los gladiadores trascendía los anfiteatros. No solo obtenían dinero y aplausos, sino que también ganaban reconocimiento social y admiración por su virilidad, sus victorias y sus cuerpos atléticos. Esta atracción llevó a numerosas relaciones entre gladiadores y mujeres de diversos estratos sociales, incluyendo algunas de la aristocracia romana, quienes pagaban por encuentros íntimos a pesar de que tales relaciones eran consideradas inmorales. Antes de concluir, es importante destacar una estadística relevante. Durante el siglo I después de Cristo, aproximadamente el 10% de los gladiadores morían en combate, y el 20% de los derrotados eran rematados por su rival al no recibir perdón. Sin embargo, durante los siglos II y III, la mortalidad aumentó significativamente. Alrededor del 25% de los gladiadores morían durante la lucha, y el 50% de los perdedores que se rendían aún vivos veían negado el perdón. Se ha sugerido que esta intensificación de la violencia se debió a un incidente en el año 90, durante el reinado de Domiciano, cuando un vencedor se negó a ejecutar al vencido. Aunque la información epigráfica funeraria nos indica que la mayoría de los gladiadores no acumulaban más de 20 victorias y solían morir a temprana edad, muchos gladiadores famosos se quejaban de que apenas se celebraban juegos a lo largo del año, a lo sumo 2 o 3, y que en consecuencia pasaban la mayor parte del tiempo ociosos o entrenando en el ludus. Aunque las inscripciones funerarias indican que la mayoría de los gladiadores no acumulaban más de 20 victorias y solían morir a una edad temprana, es importante considerar que el patrocinador de los juegos pagaba al lanista por el alquiler de los servicios de sus gladiadores. Si un gladiador moría en combate, ese pago se convertía en una venta definitiva, en una especie de versión esclavista del si lo rompes, lo pagas. Por esta razón, no se buscaba que los gladiadores murieran fácilmente en la arena. De hecho, parece ser que algunos gladiadores famosos se quejaban de que apenas se celebraban juegos a lo largo del año, a lo sumo 2 o 3, y que en consecuencia pasaban la mayor parte del tiempo ociosos o entrenando en el ludus. Además de ganar fama, los gladiadores,
aunque en su mayoría eran esclavos, recibían un sueldo por combatir, y, con el tiempo, si tenían éxito, podían comprar su libertad. Otra forma de obtener la libertad era acumulando numerosas victorias, lo que les permitía recibirla como un premio excepcional junto con una rudis, una espada de madera que simbolizaba que habían logrado la libertad por sus propios méritos. Obtener la rudis era un gran honor, ya que pocos gladiadores sobrevivían a más de 10 combates. Este reconocimiento les permitía pasar a la ciudadanía romana, y, aunque ya no estaban obligados a combatir, muchos continuaban haciéndolo, ahora rodeados de grandes honores. Si un gladiador liberado no deseaba seguir luchando, podía iniciar una nueva carrera como entrenador de futuros gladiadores en un ludus, o desempeñarse como árbitro en los combates en la arena. El declive de los munera o combates de gladiadores en el Imperio Romano fue un proceso complejo. Durante la crisis del siglo III después de Cristo, las crecientes demandas militares afectaron las finanzas estatales, y los magistrados comenzaron a ver estos eventos obligatorios como una carga económica. Sin embargo, los emperadores continuaron subvencionando estos juegos, considerándolos esenciales para el interés público. Con la llegada del cristianismo, los juegos de gladiadores comenzaron a ser percibidos de manera cada vez más negativa, ya que los valores cristianos, que defendían la dignidad de la vida humana y rechazaban la violencia y los sacrificios paganos, entraban en conflicto directo con la brutalidad de estos espectáculos. Poco a poco, a partir del siglo IV, varios emperadores romanos comenzaron a desaprobar estos espectáculos sangrientos e intentaron limitar o prohibir los munera, lo que llevó a que los juegos de gladiadores fueran perdiendo popularidad gradualmente. Aunque los munera tuvieron una larga historia, finalmente desaparecieron probablemente en el siglo V después de Cristo. Sin embargo, otros espectáculos, como las venaciones o cacerías de bestias, y las carreras de carros, continuaron siendo populares y atrayendo al público durante muchos años después.